Siguiente invitado. Hugo Cachorro Godoy es secretario general de ATE, secretario adjunto de la CTA Autónoma, hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Cómo andás, Hugo? Bien, un poco cansado. Hoy ha sido un día largo, importante, pero muy importante. Imagino. Así que ¿Qué balance haces del acto? Estamos muy satisfechos, primero por el grado de unidad de diversas organizaciones, más de 100 organizaciones. Hablamos dirigentes sindicales y Máximo Kirchner en representación de los partidos que forman parte del Frente de Todos, pero participaron también pequeños y medianos empresarios, movimientos cooperativos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, estaba Tati Almeida. Este es un dato. El otro dato es la masividad. Y el tercer dato es la profundidad de la propuesta. Elaboramos un documento, Unidad Nacional con Soberanía y Justicia Social. Marcamos una serie de planteos, algunos de coyuntura que tienen que ver con la necesidad de la redistribución de ingresos y otros más de carácter estratégico que tiene que ver el rol de un Estado soberano para intervenir en la vida económica, social y cultural del país. Una serie de propuestas que esperamos puedan ser discutidas con el gobierno y que puedan orientar no solamente lo que resta de este mandato de este gobierno, sino la perspectiva futura, porque la salida de la crisis no se va a dar de manera inmediata, pero lo que sí se tiene que dar en base a principios e intereses concretos. Y nosotros decimos que los intereses de la clase trabajadora y el pueblo deben estar en primer orden. Por eso soberanía y justicia social son los ejes vertebradores de cualquier propuesta de políticas públicas. Hoy Alberto Fernández anunció un bono para sectores populares de 45.000 pesos. ¿Alcanza? Es en 2 cuotas, ¿no? Sí. El problema es que acá creo que va a alcanzar a un universo de 2 millones de personas, según dicen. Y es por 2 meses. Creo que no alcanza, porque son 4,5 millones de argentinos los que padecen hambre. Y entonces se necesitan medidas más de carácter estructural para resolverlo. Por eso que nosotros proponemos un salario universal que alcance a cubrir la canasta de la indigencia para garantizar que ningún argentino o argentina padezca hambre en nuestro país. Esto, junto con la propuesta de un aumento de emergencia para los trabajadores activos y jubilados, tanto formales como informales o precarios, son la mitad de la población económicamente activa en la Argentina, son medidas que deben ser inmediatas y un aumento del salario mínimo vital y móvil. Nosotros decimos que esto debe ser un shock de redistribución que debe ser previo a una serie de medidas de carácter antiinflacionario no tradicionales, no formales, que permitan frenar la inflación, pero garantizando una recuperación del ingreso de los sectores populares. Hugo, hoy en los discursos, una de las cosas que escuchamos, o por lo menos yo escuché en todos los discursos, era la representación de la vicepresidenta, ¿no? Que estaba ahí, que mandaba su saludo. Escuchábamos, de hecho, los manifestantes, los militantes que cantaban al ritmo de Cristina Presidenta. ¿Qué postura tiene ella al respecto, digamos? Entiendo que no estuvo, pero estaba con este acto. Sí, bueno, eso yo no lo podría decir. No he conversado con ella. Creo que... Respecto a este documento me refiero. Yo creo que ella tiene un rol de centralidad muy importante para ser candidata a presidente o para ser gran electora. Lo que sí no puede ser con el dedo, con un superdedo. Es necesario, y lo demostró este acto con más de 100 organizaciones de distintos signos, como decía antes, que esa unidad es trabajosa, hay que construirla, implica aceptar matices, diferencias. De hecho, no hay un acuerdo absoluto entre todos los que estamos allí, pero nos pusimos de acuerdo en las propuestas de un documento muy profundo. Creo que Cristina Fernández
tiene en cuenta esta realidad y va a poder aportar mucho en un proceso de acá al momento electoral, donde es necesario que de manera el Frente de Todos se resuelva sus candidaturas de la manera más democrática posible. Ahora, Godoy, ¿no es raro que en el acto estaba Máximo Kirchner, que es diputado oficialista, bueno, Axel Kicillof, había muchas figuras del gobierno? Y muchos intendentes también. Claro, ¿no es raro de que se le pida en el acto al gobierno que tome medidas económicas cuando dentro del acto hay oradores que son parte del gobierno? Lo que pasa es que quizás no estén en lugares de decisión inmediata, porque hoy las principales decisiones tienen que ser tomadas por el presidente y por el ministro de Economía, donde se ha concentrado una importante cuota de poder del Poder Ejecutivo, y se están demorando medidas de este carácter a la que hacía referencia antes, medidas para redistribuir el ingreso, para contemplar las necesidades de los sectores populares, y esto entonces es lógico que se exprese de esta manera. Vamos, y espero yo, que el gobierno convoque a dialogar a quienes hemos presentado estas propuestas. Para nosotros lo importante es haber construido esta unidad y sostenerla en el tiempo y basarla en una propuesta programática que es la que está planteada en el documento Unidad Nacional con Soberanía y Justicia Social, para que no nos gobierne el Fondo Monetario Internacional, sino que gobierne un gobierno soberano, valga la redundancia. Quería consultar por eso, porque el ministro de Economía, Sergio Massa, está tomando medidas que son de ajuste fiscal, baja de emisión, para cumplir con el FMI, con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, las propuestas que ustedes plantean parecen ser más de cara a 2023, a las elecciones de 2023, que aplicables ahora, a menos... No. Oye, necesitamos que sean ayer. ¿Pero vos crees que este ministro de Economía las va a aplicar? Necesitamos que lo haga, porque el gobierno del Frente de Todos llegó para hacer un programa que estuviera en las antípodas de lo que hizo el macrismo, porque el macrismo destruyó mucho la economía argentina, el poder adquisitivo de los sectores populares, fragmentó y multiplicó el hambre en la Argentina. Este gobierno tendría que haber resuelto la deuda del hambre, es uno de los compromisos principales. No lo ha hecho y esto se ha agravado. Entonces, si este gobierno pretende ser una opción de continuidad, más allá del candidato o candidata, en el 2023, tiene que dar cuenta de esas necesidades populares y eso requiere medidas hoy. Tanto Alberto Fernández como Massa y otros funcionarios del gobierno tienen esa responsabilidad. Nosotros fuimos a la plaza hoy para decir con claridad que hoy hay un pueblo movilizado que ya no puede esperar más y que este estado de movilización va a ir creciendo en la Argentina. Hasta ahora el contrato, Sí. hasta ahora el contrato electoral del Frente de Todos, ese por el cual se formó, ¿se cumplió o se incumplió? No. No. Está pendiente gran parte de eso. Claro. Y eso es lo que y eso no tiene explicación. Podrán dar explicaciones varias, la pandemia, la crisis económica mundial, la guerra en Ucrania, la crisis sistémica del sistema capitalista a nivel mundial, los desastres que hizo el macrismo, y seguramente son todas razones con cierto fundamento. Pero también es cierto que el país sigue generando riqueza y que esas riquezas se concentran cada vez en menos manos, y la distancia entre los sectores enriquecidos con los sectores empobrecidos es cada vez más ancha. El gobierno tiene la responsabilidad de achicar esa brecha y fundamentalmente terminar con el hambre. Y esto está a tiempo de hacerlo. Hay condiciones económicas, políticas para hacerlo. Lo que se requiere es un coraje y una decisión de tener en cuenta lo que hoy se planteó en la plaza. ¿Y cómo convive el peronismo con, por ejemplo, los diferentes actos o como, por ejemplo, el reclamo de Máximo que hacía referencia a que los trabajadores están esperando a que dejen de traicionarlos? ¿Cómo convive el peronismo de cara al 2023 y de cara a estas medidas que vos decís que se deberían tomar, que muchos calificaban como medidas peronistas? Mirá,
Yo creo que el Frente de Todos es algo más que solamente el peronismo, en primer lugar. Hay una importante presencia mayoritaria, pero incorpora a otros sectores de nuestra sociedad. Creo que sí, que hay contradicciones, esto fue desde el principio. Eso no impidió al gobierno, al contrario, lo dotó en el primer año de gobierno de una capacidad y una creatividad para dar respuesta en un momento de mucha criticidad, el comienzo de la pandemia, el gobierno que recién iniciaba con el desastre que había dejado el macrismo, las imposiciones y extorsiones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, tuvo capacidad de dar respuesta. Esa capacidad se perdió, la tiene que recuperar. Si los funcionarios del gobierno no se animan, hay un pueblo que está decidido a movilizarse y creo que lo demostró esta plaza de hoy en pos de esos objetivos. Creo que eso va a permitir que el gobierno, los principales responsables del gobierno, reflexionen y abran los espacios de participación que hoy todavía están pendientes de ser abiertos. Hugo, la última. ¿Los trabajadores que representás en ATE este año le van a ganar a la inflación o pierden poder adquisitivo? Este año le ganamos a la inflación en un 70% del universo de trabajadores, que son los que menos cobran. En un 30% estamos del universo total de trabajadores del Estado, estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Pero tenemos el compromiso y hemos llegado al acuerdo de que en enero hay una nueva revisión salarial. Estoy hablando del Estado Nacional, 280.000 trabajadores de la Administración Central del Estado Nacional. Después hay otros 280.000 que son Fuerzas Armadas, Servicios de Seguridad, etcétera, que también forman parte del Estado Nacional, pero que, bueno, que no se rigen por la paritaria. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que antes de fin de año haya un aumento de emergencia que incluya también a los trabajadores del sector privado, a los trabajadores del Estado, y si obtenemos ese aumento de emergencia estaríamos superando la inflación. Por eso es que para nosotros es tan importante toda esta serie de reclamos y planteos y propuestas que estamos haciendo al gobierno. Hugo, muchas gracias por venir al programa, muy amable. Gracias a ustedes, muy amables. Nos vamos a un breve corte.